Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. Estados Unidos sanciona a 60 actuales y exfuncionarios de 4 gobiernos centroamericanos por atentar contra procesos democráticos y la lucha contra la corrupción. Los exfuncionarios de la Casa Blanca testifican hoy ante el comité investigador del Congreso sobre el expresidente Trump y sus acciones durante los hechos del 6 de enero. Primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, pide más apoyo a legisladores estadounidenses reunidos en el Congreso para escucharla. Hoy es jueves 21 de julio de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció sanciones para 60 funcionarios actuales y anteriores, así como algunas figuras corporativas en su última lista de personas sospechosas de corrupción o de socavar la democracia en 4 países centroamericanos. La lista de este año se centró especialmente en políticos, jueces y otras personas sospechosas de trabajar para tribunales en Guatemala y los jueces y fiscales involucrados en casos contra figuras políticas de la oposición en Nicaragua en el período previo a las elecciones presidenciales de ese país el año pasado. La lista se proporcionó al Congreso de los Estados Unidos, cumpliendo con la legislación impulsada hace 2 años por el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Eliot Engel. Las sanciones se traducen generalmente en que estas personas no son elegibles para la admisión a los Estados Unidos y se les revocan las visas. El comunicado del secretario de Estado Antony Blinken, emitido el miércoles, destacó textualmente: Estados Unidos está comprometido a asociarse con el pueblo de América Central para fortalecer la democracia, mejorar el Estado de Derecho y combatir la corrupción. La nueva lista también nombró a exfuncionarios de gobiernos anteriores en Honduras, como Juan Carlos El Tigre Bonilla Valladares, exdirector de la Policía Nacional que fue extraditado a Estados Unidos en mayo para enfrentar cargos de narcotráfico. Funcionarios anteriores y actuales en El Salvador también están en la lista, incluido el secretario de prensa del presidente Nayib Bukele y el asesor legal del presidente, quienes supuestamente planearon la destitución de 5 magistrados de la Corte Suprema y el fiscal general. En una sesión especial que se realizará hoy a las 8 de la noche, horario estelar de los medios televisivos en Estados Unidos, el comité investigador de la Cámara de Representantes, encargado de investigar los sucesos del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, recibirá el testimonio de 2 funcionarios de la Casa Blanca durante la presidencia de Donald Trump sobre la reacción del entonces mandatario a los sucesos de esa jornada mientras observaba el desarrollo del ataque contra la sede del Congreso estadounidense. Matthew Pottinger, asesor adjunto de Seguridad Nacional del expresidente Trump, y la entonces subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Matthews, comparecerán ante el comité durante la sesión de hoy, que se centrará en las actitudes en la Casa Blanca cuando partidarios de Trump allanaron el Capitolio para intentar impedir que legisladores certificaran la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. Se espera que Pottinger y Matthews testifiquen sobre los esfuerzos frenéticos pero infructuosos del personal de la Casa Blanca, así como de Ivanka Trump, hija del exmandatario y asesora de la Casa Blanca, para lograr que emita una declaración en las primeras horas del ataque instando a sus partidarios a retirarse. Pasaron más de 3 horas antes de que Trump finalmente emitiera una declaración en la que simpatizaba con los alborotadores por su derrota electoral, pero les pedía que se fueran a casa, y tanto Pottinger como Matthews renunciaron a sus cargos ese mismo día. La audiencia de hoy se llevará a cabo por la noche para aprovechar una mayor audiencia televisiva a nivel nacional. Y en otra noticia que destacamos, la fuerte ola de calor que azota a Estados Unidos llevó al presidente Joe Biden a considerar el calentamiento global como una emergencia y adoptar medidas urgentes para combatirlo. Héctor Contreras informa.
El presidente Joe Biden anunció una serie de acciones ejecutivas sobre el cambio climático en búsqueda de brindar recursos a las comunidades y enfrentar las consecuencias del calentamiento global, un efecto que ha hecho que los estadounidenses deban padecer temperaturas extremas durante los últimos días, muchas veces por encima de los 40 grados centígrados en algunas regiones del país, afectando la calidad de vida, salud y economía de más de 100 millones de personas. El cambio climático es literalmente una amenaza existencial para nuestra nación y para el mundo. Esto es una emergencia, y lo veré de esa manera. Las iniciativas adoptadas por el mandatario estadounidense incluyen centros de enfriamiento para las poblaciones más vulnerables y recursos para el desarrollo de proyectos eólicos en zonas como el Golfo de México. Este anuncio se realiza pocos días después de que el senador demócrata por Virginia Occidental, Joe Mancini, hundiera en el Congreso las conversaciones de un importante paquete legislativo sobre el medio ambiente propuesto por el presidente Joe Biden. El mandatario aprovechó su visita a una antigua termoeléctrica de carbón en Massachusetts que ahora produce energía eléctrica utilizando la fuerza del viento para destacar la importancia de actuar ahora en un momento en el que la vida de muchas personas corre en peligro. Esto es una emergencia, lo dije la semana pasada y vuelvo a decirlo alto y claro. Como presidente, usaré mis poderes ejecutivos para trabajar por el medio ambiente y la crisis climática, y en ausencia de acciones del Congreso, aquí estaremos dispuestos con una acción increíble. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Y las noticias siguen. En un emotivo discurso ante los legisladores de Estados Unidos, la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, pidió más armas para proteger a los ucranianos de los ataques del ejército ruso. Los detalles con Judith Martín Rodríguez. Día tras día, las fuerzas de Vladimir Putin avanzan en su intento por conquistar la histórica región del Donbass al este de Ucrania y en la que siguen llevando a cabo ofensivas a pequeña escala, según el último informe del Ministerio de Defensa británico. La inteligencia del Reino Unido también señaló que las tropas rusas han cercado la segunda planta de energía térmica más grande del país, situada a 50 kilómetros al noreste de Donetsk. Ante este escenario, la primera dama ucraniana, Olena Zelenska, viajó hasta la capital de Estados Unidos, donde mantuvo reuniones de alto nivel y, como broche final a un intenso viaje diplomático, se dirigió a los legisladores en el Congreso de Estados Unidos. Allí agradeció al gobierno del presidente Biden y al pueblo estadounidense por toda la ayuda prestada y pidió más apoyos para frenar la invasión de Vladimir Putin. Estoy pidiendo algo ahora que nunca querría pedir. Estoy pidiendo armas que no se usarían para librar una guerra en la tierra de otras personas, sino para proteger el hogar de uno y el derecho a despertar con vida. Mientras tanto, en el viejo continente, los países de la Unión Europea acordaron el 7º paquete de sanciones contra la administración rusa desde que empezó la invasión, y entre las nuevas medidas se incluyen el veto a las importaciones de oro procedentes de Rusia y la congelación de activos de Sberbank, el mayor banco ruso. Paralelamente, el bloque comunitario también tomó decisiones para protegerse ante las amenazas de un corte energético del mandatario ruso, y la Comisión Europea exigió a los países miembros que disminuyan su consumo de gas, proceda este de Rusia o no, en un 15%, desde el 1 de agosto hasta el 31 de marzo del próximo año. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Están en sintonía de la Voz de América y en Buenos Días América siguen las noticias. Gran parte de Europa lucha contra los incendios generados por la ola de calor que provoca víctimas fatales. Julia Riera tiene los detalles. Europa sigue enfrentándose a temperaturas que baten récords y lugares como el Reino Unido y Alemania alcanzaron máximos históricos, mientras tan solo España y Portugal reportaron más de 1.000 muertos por el calor extremo. También hay preocupación por los incendios generados a raíz de este intenso calor, y aunque en lugares como España varias poblaciones experimentaron el miércoles una bajada de las temperaturas, las llamas siguen arrasando en localidades como Hoyo de Pinares, en Castilla y León. Fernando Jiménez fue uno de los vecinos evacuados, así lo explica. Como un vacío. Siento como un vacío por dentro. Suelo ser positivo, pero cuando pienso en las montañas, en los bosques, en muchas montañas, en centenares de miles de árboles, entonces pienso, ¿qué va a quedar?
En la ciudad de Londres también se produjeron incendios. Precisamente el alcalde de la capital inglesa, Sadiq Khan, dijo a Sky News que el martes fue el día más ocupado por el servicio de bomberos de la ciudad desde la Segunda Guerra Mundial. Francia tampoco escapa de las llamas. Paul Virtu, residente en el sur del país, una de las zonas más afectadas por el fuego, teme no poder volver a su casa. Las próximas 48 horas serán simbólicas en nuestras vidas. Esperemos que los bomberos trabajen duro para proteger nuestra propiedad como lo han estado haciendo durante días y días. El presidente francés Emmanuel Macron visitó el departamento de Gironde en el suroeste del país, uno de los lugares más afectados por el fuego, y reconoció que se necesitan más aviones de lucha contra incendios. España también aumentó los efectivos para acabar con las llamas, que según reportó el presidente Pedro Sánchez han acabado con más de 70.000 hectáreas, más de la mitad de lo que se reportó en la pasada década. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España. Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. La reciente orden ejecutiva del presidente Joe Biden podría disminuir los incentivos del gobierno venezolano para volver a las negociaciones con la oposición en México. Carolina Alcalde tiene los detalles. Expertos coinciden en que la orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden, que busca incrementar esfuerzos para llevar a sus hogares a rehenes y ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en diferentes lugares del mundo, podría ser usada como piso legal para mantener una negociación directa con el chavismo, a cambio de liberar a rehenes estadounidenses detenidos en Venezuela. Para el politólogo Anderson Sequera, la orden ejecutiva, que califica como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos la injusta detención de estadounidenses en otros países, también podría allanar el camino a un progresivo levantamiento de sanciones al gobierno del presidente Nicolás Maduro, justificado en el mandato para liberación de rehenes, una situación que el internacionalista Juan Francisco Contreras evalúa negativamente. Creo que no es una buena idea utilizar este mecanismo con la intención de lograr negociar algunas cosas con los Estados Unidos. Hay que estar alerta porque evidentemente que esta nueva orden ejecutiva podría producir nuevas acciones por parte de los Estados Unidos a estos países que están utilizando ciudadanos norteamericanos para presionar. Contreras además considera preocupante que Venezuela haya sido incluida en la letra D de alerta sobre países donde los viajeros pueden ser detenidos injustamente. Los Estados Unidos está haciendo una advertencia a un grupo de países que son considerados como forajidos al margen del derecho internacional. Días después de la visita a Caracas de una delegación de la Casa Blanca, integrada entre otras personalidades por Roger Carsten, enviado especial de Joe Biden para asuntos de rehenes, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, denunció sin precisar cifras que Venezuela es uno de los países con mayor número de estadounidenses secuestrados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. En tanto, el gobierno boliviano está considerando el desarrollo tecnológico minero para generar un mayor aprovechamiento de recursos como el uranio, tierras raras y minerales escasos. El reporte con Fabiola Chambi. Con la reciente creación del Viceministerio de Minerales Tecnológicos, el gobierno del presidente Luis Arce planteó impulsar el desarrollo de la cadena productiva de minerales tecnológicos y tierras raras para su industrialización. Sin embargo, como explicó a La Voz de América el investigador del Centro de Desarrollo Laboral y Agrario Alfredo Saconeta, esto requiere de un plan estratégico para superar el enorme rezago respecto a los otros países con potenciales reservas de recursos raros. Cuando no hay una normativa acompañada de políticas, acompañada de la formación de recursos humanos, de las decisiones por el orden técnico, de nada o poco nos sirve porque no se está beneficiando el país. Según el Ministerio de Minería y Metalurgia, en Bolivia ya se identificaron al menos 11 áreas prospectivas y depósitos de minerales estratégicos que además de tierras raras contienen titanio, niobio, cobalto, níquel, platino y uranio, entre otros. Sobre este último, el experto explica. No se ha desarrollado mayores yacimientos o mayor explotación de uranio, solo especulaciones de lo que se tiene y lo que se podría tener y lo que se podría hacer. Y obviamente esta rutina va a seguir con cualquier otro mineral si es que no tenemos una política clara. En pasadas declaraciones, el presidente Luis Arce se refirió a la industrialización como un eje fundamental del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. Dar el salto cualitativo como país y encarar el tema de la administración de los recursos, también de tierras raras. El investigador Saconeta enfatizó en la importancia de definir una política estatal clara para saber qué se quiere hacer con las tierras raras y los minerales estratégicos del país. En el mundo actualmente se registra un grupo de 17 minerales escasos que hoy se utilizan para la fabricación de motores eléctricos, baterías e incluso armamento. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y Argentina enfrenta una de las crisis económicas más serias de los últimos años mientras las protestas continúan para que el gobierno atienda sus demandas. El informe con Juan Ignacio González Prieto. La situación es insostenible porque el dólar está por las nubes y con el dólar paralelo, el que se cambia en el mercado negro, por encima de los 300 pesos, en un récord histórico. A esto se suma el cepo cambiario, una inflación fuera de control que afecta a toda la sociedad, con una pobreza del 40% y el pacto con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar 44.000 millones de dólares de deuda que condiciona toda la economía. La crisis se demuestra con las protestas de las organizaciones sociales, piqueteros y partidos de izquierda, como remarcó el ex diputado Juan Carlos Giordano. Es un pacto colonial de dependencia, de saqueo, que es lo que estamos viviendo. No, hay que romper los lazos con el Fondo Monetario, dejar de pagar ya todo concepto de pago de deuda externa. Sin embargo, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, prefiere culpar a los especuladores del mercado y a los turistas por las inestabilidades y reafirmó el rumbo económico. La Argentina no es un lugar donde los turistas compran dólares para viajar y hacen subir eso que se llama dólar blue. Ni tampoco es el lugar donde algunos especuladores en el CCL hacen subir el dólar y a todos nos intranquiliza. La suba de impuestos, de los servicios públicos y de los alimentos, más los sueldos que no alcanzan, colocan a la Argentina en una situación muy difícil y se nota en las calles. La plata ya no es lo que era antes, o sea que perdió su valor totalmente. Hay mucha gente revolviendo basura, mucha gente pidiendo limosna, mucha gente durmiendo en la calle. El plan económico anunciado hace una semana por la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, no dio resultados y la crisis se profundiza. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Sintonizan La Voz de América y siguen las noticias. La pandemia del COVID-19 provocó un retroceso histórico en la vacunación pediátrica en el mundo. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. La Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, emitieron una alerta roja por el mayor descenso sostenido de la vacunación infantil en 30 años. El porcentaje de niños que recibieron las 3 dosis de la vacuna contra la difterina, el tétano y la tosferina, que se utiliza como marcador de la cobertura de inmunización, cayó 5 puntos porcentuales entre 2019 y 2021 hasta el 81%. Esta es una alerta roja para la salud infantil. Estamos asistiendo a la mayor caída continuada de la inmunización infantil desde hace una generación, declaró Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, en un comunicado emitido a través de sus redes oficiales. Cabe mencionar que la doctora Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, recomendó recientemente no bajar la guardia ante otras enfermedades prevenibles a través de la vacunación. La cobertura de la vacunación contra la poliomielitis, el sarampión, la difteria y otras enfermedades infantiles disminuyó en muchos países a medida que la respuesta a la pandemia acaparó la atención de todo el personal y desbordó los sistemas de salud. Los datos de esta organización muestran que como resultado 25 millones de niños no recibieron una o más dosis de las vacunas de referencia a través de los servicios de inmunización de rutina solo en 2021, lo que representa 2 millones más que los que se perdieron en 2020 y 6 millones más que en 2019, lo que pone de relieve el creciente número de niños en riesgo de sufrir enfermedades devastadoras pero prevenibles. Sala de redacción, Voz de América. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el Mundial de Atletismo, Caster Semenya se ubicó 13ª el miércoles y quedó fuera de la final de los 5.000 metros en el Mundial de Atletismo, un resultado que se esperaba para la deportista sudafricana, vetada de su prueba favorita por las reglas que le exigen tomar medicamentos para reducir sus niveles de testosterona. Semenya, quien ostenta 2 títulos olímpicos y 3 mundiales en los 800 metros, ha quedado marginada de esa competición en los grandes eventos desde 2019, cuando perdió un recurso de apelación
protestación contra una regla de World Athletics que prohíbe la participación de las mujeres con ciertas condiciones intersexuales en las carreras de entre 400 y 1500 metros. Semenya terminó la carrera de 12 vueltas y media a la pista con un tiempo de 15 minutos y 46,12 segundos. Llegó así 54 segundos después de la ganadora de la eliminatoria, la etíope Gudaf Tsegay. Y el Barcelona presentó oficialmente en territorio estadounidense a Robert Lewandowski el miércoles y el delantero polaco se declaró listo para hacer historia en un club hambriento por recuperar protagonismo en España y Europa. Los azulgranas alcanzaron la semana pasada un acuerdo con el Bayern de Múnich para adquirir a Lewandowski en una transferencia con un valor de 50 millones de euros. Su presentación oficial se retrasó desde el lunes. Me gusta formar parte de este gran club con un gran historial y ganar. Quiero hacer historia aquí, dijo Lewandowski en Miami, donde el Barcelona acaba de iniciar una gira de pretemporada. El martes el club catalán aplastó 6-0 al Inter de Miami de la Major League Soccer. Su próximo rival será el Real Madrid en Las Vegas, Nevada. Henry Llanos, Voz de América, Washington. El viernes 22 de julio, Netflix estrena The Gray Man con Ryan Gosling. La empresa de streaming dijo en un comunicado que la película de suspenso y acción que ya puede verse en los cines es una aventura al estilo James Bond. Gosling interpreta a Sierra Six, un recluso que la CIA saca de la cárcel para que participe en un programa secreto. The Gray Man está basada en la novela de Mark Greaney y dirigida por Joe y Anthony Russo, los hermanos que dirigieron Avengers Endgame. Chris Evans interpreta al némesis de Gosling, un asesino llamado Lloyd Hansen que había trabajado en la CIA. Los directores esperan que la película sea lo suficientemente popular como para justificar futuras secuelas. Por cierto que Netflix tiene previsto adquirir Animal Logic, un estudio de animación con sede en Sydney que ha trabajado en películas como Happy Feet y The Lego Movies. Netflix ha producido varios títulos animados como las películas nominadas al Oscar Over the Moon y Klaus. Según el acuerdo, los animadores de Animal Logic formarán un estudio de producción global con los equipos de Netflix para trabajar en algunos de los títulos más importantes del servicio de streaming. El cantante surcoreano J-Hope de BTS se presentará en el festival anual Lollapalooza de Chicago, el primer artista surcoreano en hacerlo. Según Live Nation Entertainment, J-Hope está programado para cerrar el festival Lollapalooza el 31 de julio. La facturación de J-Hope se produce un mes después de que los 7 miembros de BTS anunciaran su separación para dedicarse a proyectos en solitario. El miércoles 20 de julio, el cantautor estadounidense Jackson Brown se presentó en el Wolf Trap. Brown tocó Doctor, My Eyes, The Loadout y Running on Empty. El Wolf Trap es un local para conciertos y películas que ofrece la opción de disfrutarlos al aire libre y donde el 30 de julio la Orquesta Sinfónica Nacional le dará música a la película Toy Story. 1986, Lionel Richie llega al número 2 de la Hot 100 con Dancing on the Ceiling del álbum del mismo nombre. El tema fue el segundo que se promocionó de ese disco, luego de Say You Say Me de la película White Nights, protagonizada por Mikhail Baryshnikov, que llegó al primer lugar y ganó Oscar a Mejor Canción. 1975, America logra ubicarse en el número 20 de las 100 calientes con Daisy Jane. El grupo tuvo 17 éxitos en cartelera, incluyendo 7 entre las primeras 10 y 2 temas que llegaron al primer lugar de la Hot 100. América obtuvo un Grammy a Mejor Artista Nuevo. Y en 2020, Keith Urban y Pink llegan al puesto 10 de las canciones calientes country de la revista Billboard con One Too Many, el tema del cantante australiano neozelandés estadounidense, casado con la actriz Nicole Kidman, viene en el álbum The Speed of Now, parte 1. La canción llegó al tercer lugar en Escocia y fue número 1 en Australia y Canadá. Alejandro Escalona, Voz de América. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.
Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.